Esto es Voces Valiosas. El podcast Voces Valiosas es parte del proyecto Incidiendo en la Prevención de Violencia de Género y la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Espacios Universitarios y Comunitarios de San Salvador. Este proyecto es ejecutado por las Mélidas en coordinación con Médicos Mundi Guipúzcoa y en colaboración con el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador y apoyo del Ayuntamiento Donostia de San Sebastián. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a tu podcast Voces Valiosas. En este día hablaremos sobre masculinidades positivas con el psicólogo José Manuel. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Gustavo por esta entrevista, por esta oportunidad y qué alegre poder estar en este espacio de este programa. Muchas gracias. Muy bien, muy bienvenido. Quisiéramos que nos pudieras definir cómo podemos definir masculinidades positivas. Bueno, previamente de decir masculinidades positivas podemos hablar de qué son masculinidades, qué significa ser hombre en la cultura salvadoreña, qué significa ser hombre dentro de esta estructura social donde dominamos, digamos, los hombres, y esa dominación masculina a lo que centrada en el poder masculino, ¿verdad? Y ese masculino es el que ejerce el poder, el que ejerce la autoridad. Y cuando hablamos de masculinidades positivas podemos hablar del hombre o de los hombres que se diferencia de ese poder autoritario, dominador, controlador. Podemos decir que salirse de ese esquema, salirse de esa estructura, de ese pensamiento autoritario, digamos, de esa manera. No sé si te queda claro por ahí, pero por ahí vamos a ir para entender lo que sería masculinidades positivas. Y desde el punto de la discapacidad física, ¿cómo pudiéramos definir la masculinidad positiva? Yo creo que habría que ver, no tengo ahorita conocimientos exactos, pero sí habría que ver cómo viven los hombres que tienen alguna discapacidad, ya sea física, de cualquier manera, porque esto, digamos, ser hombre en la cultura salvadoreña es como ser hombre completo, ¿verdad? Que no tenga ningún rasguño, que no tenga ninguna situación que limite para mostrar esa masculinidad, ese poder, esa fuerza, ¿verdad? Cuando ya hay probablemente una limitación, obviamente a muchos hombres les afecta en su autoestima, en ser reconocido, en ser aceptado por la sociedad, en una relación muchas veces. Eso va a significar y va a generar una situación negativa y por lo tanto será un proceso de los hombres que tengan alguna discapacidad el replantearse, el aceptarse, reconocerse para generar una masculinidad positiva frente a esas dificultades o a esas barreras. ¿Considera usted que el salvadoreño promedio tendrá alguna dificultad para hablar sobre el tema de masculinidad? Sí, hay mucha resistencia. En términos generales, el tema de masculinidad se ve como sinónimo, me van a hacer del otro equipo o me van a hacer o reconocer esa vulnerabilidad que muchas veces no se reconoce, porque ser hombre en los estereotipos es ser fuerte, mandón, el que es el proveedor de alguna manera en todos los sentidos. Entonces hay un rol en la sociedad que debe cumplir. Entonces el cuestionar o el ser cuestionado en la actualidad de ese rol, que realmente el ser proveedor no se cumple a cabalidad. El hombre que no llora, por ejemplo, y el que puede expresar sus sentimientos, y de alguna manera solo en qué situaciones puede expresar los sentimientos: cuando está alcoholizado muchas veces o cuando tiene una pérdida de alguien. Entonces hay resistencia a reconocer que también tenemos una vulnerabilidad, que también tenemos sentimientos, pero que socialmente no se reconoce y no nos permite expresar esos sentimientos. Pero sí, la misma sociedad te dice, desde pequeño, los hombres no deben de llorar, o el niño no debe llorar. Entonces, desde ahí nos va limitando a no expresar, a no manifestar lo que realmente sentimos. Y eso, obviamente, en la larga, a la historia de la sociedad, a los hombres nos limita y genera resistencia para poder desahogarnos y expresar de manera sana, de manera positiva, esas emociones, o cualquier otra emoción.
¿considera, licenciado, que el rol de ser un proveedor desde el área de un universitario puede dificultarse en la masculinidad positiva? Sí, digamos, porque realmente ese ser proveedor casi está quedando como un mito, porque digamos, los hombres, el ser padre de familia, por ejemplo, solamente es como, bueno, cumplir la cuota alimenticia, ¿verdad? Y muchas veces muchos de los hombres no cumplen esa cuota alimenticia. ¿Cuántos universitarios, cuántos docentes habrá que no cumplen ese rol, verdad? Y a veces se cree que, o se le ha dado importancia, digamos, a esa parte de ser proveedores económicos, pero haya una ausencia de ser proveedores afectivos, proveedores emocionales, de los cuidados que significa. Hay una condición de la feminización de los cuidados, quiere decir al rol que las mujeres cumplen al cuidado de los hijos e hijas, y son las proveedoras también, y a veces son proveedoras, muchos de los casos son proveedoras económicas y son las que deben de cumplir, las que ser las proveedoras afectivas, emocionales, y se naturaliza esa forma de pensamiento, esa forma, ese mandato, ¿verdad? Y los hombres nos hemos quedado solo en el mandato de ser los proveedores económicos y la ausencia de ser proveedores emocionales, y que también hay ausencia de ser proveedores económicos porque no cumplimos con esa cuota. ¿Considera usted que hablar de feminismo puede dañar algún rol masculino? Yo creo que volvemos a esa parte que hablamos de la resistencia, ¿verdad? Hay una misoginia en nuestra cultura, en nuestra sociedad, de no reconocer que el feminismo se ve como actitudes que hay de mujeres que protestan o que exigen un cumplimiento o de los cambios de la cultura patriarcal, ¿verdad? Pero el feminismo realmente es una propuesta de igualdad, de equidad en la sociedad, y eso no solo es para las mujeres, también para los hombres. O sea, es una condición importante que en la propuesta del feminismo, cuando tenemos poco desconocimiento o tenemos desconocimiento de la propuesta, venimos en las reacciones más homofóbicas, xenofóbicas, de todo sentido, de lo que el patriarcado, pero realmente lo que vemos la resistencia de los hombres a conocer, hombres y mujeres muchas veces, porque escuchamos a mujeres también, ahí viene el feminismo con este tipo de cosas, a separar relaciones, a separar familias, y no se trata de eso, es a cuestionar las relaciones de poder que hay en las relaciones entre hombres y mujeres, entre los mismos hombres, y lo que genera el daño en la familia, en las relaciones estableciendo, porque hay un aspecto importante. ¿Desde dónde establecemos o a dónde se ven las dinámicas de relaciones de poder? Cuando entro en interacción con otra persona, en este caso con las mujeres o con otros hombres. Lo que pasa es que lo hemos naturalizado de esa forma, y ahí se genera una serie de situaciones que generan violencia, y vemos esa violencia tan naturalizada que no la cuestionamos, y sobre todo los hombres no la cuestionamos, más bien la naturalizamos. ¿Y cómo pudiéramos hacer, licenciado, para no violentarlas? Bueno, primero es reconocer que tenemos una cultura machista, una cultura social que nos empuja a determinadas formas de cómo resolver los conflictos, a cómo resolver las diferencias. Eso es importante. Entonces, tomar conciencia de que yo como hombre, como José Manuel, he sido criado, he sido parte del sistema patriarcal, y estoy en proceso también de transformación. No quiere decir que estoy limpio de todo eso, como cuando dice un adicto, ¿verdad? Un adicto nunca queda limpio, se queda con esa adicción. Pero lo importante es tomar conciencia. ¿Cuál es la diferencia entre un machista que reconoce y un machista que sí reconoce? Es que yo decido que yo puedo tener el poder y tengo la facultad de tener violencia, pero yo decido no ejercer la violencia. Entonces, lo importante es tomar conciencia que yo como estudiante, como docente, como cualquier rol que ocupe en la vida humana, en la vida de la sociedad, decida no ejercer. Todos tenemos esa facultad. La sociedad de la cultura nos ha dado la herramienta, la facultad de utilizar la violencia. La diferencia en este caso, Gustavo, es que yo decido no usar la violencia. Esa es la gran diferencia, y esa es la apuesta de tomar conciencia para jugar un rol más equitativo, más de igualdad, y sobre todo establecer diálogos en las relaciones interpersonales que establecemos en cualquier nivel que nos desarrollemos.
Muchas veces tenemos amigos o compañeros que a veces tienen palabras muy machistas. ¿Cómo pudiéramos tratar de sensibilizar esas palabras que muchas veces dañan a otra persona? Y bueno, yo creo que es importante el nivel de conciencia. Si yo tengo conciencia y estoy dentro de ese nivel, la primera acción que yo puedo hacer, si hay personas que en ciertos aspectos dicen chistes, lo único que muchas veces en algún momento he tenido, no reírme, ¿verdad? Y cuando se dice no reírme, ya estoy cuestionando sobre eso, ¿verdad? Y si tengo confianza, digo, mira, a mí ese tipo de chistes no me agrada, o ese tipo de comentarios que has hecho no daña, me afecta porque daña. En primer lugar, yo tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una tía, tengo una abuela, a la cual merecemos respeto, ¿verdad? Y a veces pensamos que no miramos más allá de la relación que tenemos en este momento, sino que tenemos relaciones a las cuales debemos respetarlas. Y mi papel es poner un alto a esas situaciones de acuerdo al nivel de confianza o de relación que yo establezca en un momento dado. Pero si yo sé que estoy consciente que esa conversación, ese comentario o esa experiencia que yo estoy teniendo, le puedo poner un límite, un alto, lo voy a poner y lo he puesto. cuando una persona se niega a ser machista, desde la psicología, ¿cómo se pudiera tratar? Mira, yo creo que hay personas que dicen yo no soy machista. Recuerdo un taller que decía yo no soy macho, yo soy macho light, decía, porque yo no le pego a la mujer, decía. Y entonces, pero vemos ahí la resistencia de no aceptar, porque ese machista light que de alguna manera existe, está dentro de los micromachistas, que un psicólogo, Luis Bonino, habla sobre esto, ¿verdad? No son porque son chiquitos o así como los microscopios, sino porque son invisibilizados, no reconocidos, no aceptados y que están en la vida cotidiana y por lo tanto esos que dicen no, pero se cree que machista solo es el que golpea, ultraja o que dice o no dice cosas que dañan, pero sí hace cosas que invisibilizan la presencia de la mujer, no la valoración, no reconocimiento, no la validación emocional, no la validación de un trabajo que hace una persona determinada. Por ejemplo, se valora más el trabajo que hace un hombre, aunque la compañera haya tenido un mayor esfuerzo sobre eso. ¿Por qué? Porque hay un mayor esfuerzo. Recuerdo en un programa de becas, habían varias chicas de la universidad de acá, de la Universidad Nacional, y uno de los comentarios que hacían ellas es que los compañeros las podían hacer trabajo a ellas, sus trabajos, y a veces pasaban ellos y ellas tenían bajas calificaciones, y entonces no reconocían el trabajo que implicaba, y ellas tenían que hacer las tareas de ellos, muchas veces del novio, el compañero, del más amigo, y ellos muchas veces se iban a jugar o se iban a un bar, a una fiesta, ellas descubrían esas situaciones. Entonces, el no reconocer eso también genera una situación de desigualdad y de violencia también. Cuando hablamos de desigualdad, muchas veces en los trabajos o desde la universidad, ¿cómo pudiéramos tratar de sensibilizar ese machismo sin tratar de ejercer violencia física? Bueno, yo creo que en ningún momento, no solo la violencia física, la violencia emocional, la violencia de discriminación, creo que es importante reconocer que, digamos, tenemos el trabajo tanto en la casa como en la universidad o en el trabajo de empleado, tenemos trabajo. Pero quienes a veces desarrollan esa triple jornada, generalmente son las mujeres. Y los hombres muchas veces no reconocemos que tenemos una corresponsabilidad. A veces decimos, no, yo ayudo en casa. No se trata de ayudar, es asumir esa corresponsabilidad. Y el asumir esa corresponsabilidad en los distintos planos académicos, domésticos, laboral, económico, implica que yo también puedo asumir y desde ahí puedo asumir la igualdad y no tengo que ejercer violencia en ningún momento. La violencia no solo es física, la violencia es psicológica, la violencia es no asumir también la corresponsabilidad de esas tareas que nos corresponden a los hombres. Y la masculinidad cuestiona todo eso porque el feminismo ha venido cuestionando toda esa desigualdad en el sistema patriarcal. Si alguna de las personas que está escuchando ese podcast quisiera denunciar alguna violencia doméstica, ya sea
adentro o afuera de su casa o en la misma universidad, ¿cómo pudiéramos hacer para mencionarles que también pueden denunciar? Yo creo que es importante y debe existir los medios, los canales adecuados, tanto estatales o no. Hay organizaciones también, aún quedan todavía algunas organizaciones que pueden aportar y apoyar y llamar, digamos, o buscar. Incluso en la universidad hay un sistema también, no lo conozco exactamente, pero sí he escuchado que pueden acercarse para pedir apoyo, pedir ayuda en el área de psicología, en la área legal también, para poder buscar apoyo, buscar ayuda. Lo más importante es tomar en cuenta qué acciones. Este llamado es para los hombres, sobre todo los jóvenes también, que si yo estoy en una relación de desigualdad, en una relación donde ejerzo violencia física o psicológica, donde manipulo, porque muchas veces los hombres no nos damos cuenta o no reconocemos ese ejercicio de la manipulación, porque es a través de esa forma que ejercemos violencia. Entonces buscar ayuda de una forma preventiva, para buscar relaciones más sanas, positivas, como llamamos masculinidad positiva, es buscar diálogo, buscar otras maneras de relacionarnos, buscar maneras de cómo expresar mis emociones también, porque los hombres generalmente, como la única emoción reconocida es el enojo, ¿verdad? El enojo es normal en hombres y mujeres. Lo que no es permitido es la agresión, que nos indica a la violencia física y psicológica, y saber que yo puedo tener un proceso de autorregulados. Nosotros nos diferenciamos a los animales. Todos los seres humanos tenemos una parte que se llama neocortés, y esa parte neocortés es la parte que nos ayuda a la reflexión, al análisis, o sea, aprender a prevenir, a autorregularnos emocionalmente para ver cómo actuar en un momento determinado. Si estamos en una situación que generamos violencia, hay que ponernos en alto y tomar conciencia de eso, porque los hombres generalmente estamos echándole la culpa siempre al otro, a la otra, y no asumimos la responsabilidad sobre nuestros propios actos. Y hay que aprender a asumir esa responsabilidad sobre nuestros propios actos, sobre nuestras emociones, con las cuales a veces no nos hacemos cargo. No expresamos la tristeza, a veces con el alcohol, a veces con el enojo, con el deporte, pero no la expresamos, no la decimos, la actuamos generalmente. Y es importante que aprendamos a asumir esas responsabilidades sobre nuestras emociones, que buscamos canalizadores saludables, y esa es la propuesta de, digamos, masculinidad positiva, buscar alternativas de desahogo, de cómo expresar, de cómo manifestar lo que no está bien, y lo que está bien también hay que expresarlo, porque muchas veces queremos resaltar todo lo que está bien, pero no lo que está mal, ¿verdad? Sí. Y eso hay que reconocer, hay que validar. Y una de las propuestas, por ejemplo, del feminismo es validar las emociones. Y eso, ¿por qué? Siempre se nos ha negado, hasta las mujeres también, aunque se expresan más, pero no se les reconoce, porque al final eso es negativo, ¿verdad? Ahí viene la llorona, dice, ¿verdad? Ahí viene la que se queja, pero al final es la que se ha beneficiado de poder quejarse y llorar, porque es la que menos padece de un infarto al corazón, la que menos padece de, digamos, de una parálisis cerebral muchas veces, porque los hombres somos los que aguantamos todo eso. Entonces por eso es importante buscar ayuda, buscar medios o formas de cómo canalizar esas emociones. Perfecto, José Manuel. Ha sido muy gratificante este podcast. También en Voces Valiosas tenemos un área donde estamos en mitos y verdades. ¿Qué le parece si nos vamos a esto? Muy bien, gracias, Gustavo. Bueno, José, en mitos y verdades tenemos 3 preguntitas que queremos consultarte. La primera es: ¿los hombres tienen más libido por naturaleza que las mujeres? Es un mito porque realmente en temas de la sexualidad masculina, los hombres conocemos mucho nuestra sexualidad, muy poco conocemos, porque nuestra sexualidad masculina ha estado centrado en la genitalidad. Entonces hay un sexólogo y los colegas de Costa Rica que han trabajado mucho sobre esto. Hicimos un estudio hace varios años y el trabajo fue sobre eso, y la sexualidad masculina se centra en la erección, penetración y eyaculación.
eyaculación y ahí termina su sexualidad. Y es un mito porque realmente ahora se dice que los hombres también podemos ser multiorgásmicos como las mujeres. Lo que pasa es que no descubrimos, no sabemos cómo podemos desarrollar o de qué manera podemos ejercer o vivir el placer erótico, y los hombres lo que menos podemos, o tenemos una limitación emocional, mental, psicológica, de cómo vivir esa sexualidad. Por eso es un mito. Ok, y el siguiente será mito o verdad, que cuando un hombre sale con una mujer siempre debe pagar las citas. Es un mito, porque eso tiene que ver con las relaciones de poder, ¿verdad? Con las relaciones de desigualdad que tenemos, de poder de establecer una cuestión de ejercer el poder, ¿verdad? De ser el proveedor. Pues sí, yo tengo el dinero y yo pago, ¿verdad? Y entonces eso ya da una posibilidad de poder ejercer una relación como él quiere, no como ella lo quiere. Y cuando la persona, en este caso la mujer, decide pagar o tiene el dinero, ella tiene el control también, pues no solo lo tiene el hombre, sino lo tiene ella también. Y esto generalmente los hombres no les va bien, ¿verdad? Algunos sí, que los que son aprovechados tal vez sí, ¿verdad? Y eso van a poder beneficiarse de cualquier tipo de relación que haya en ese sentido por las cuestiones económicas, ¿verdad? Entonces es un mito sobre eso, Gustavo. ¿Será un mito también, José, acudir a una terapia? ¿Será mala o buena? No, es un mito también. Los hombres generalmente creen que solo van porque son débiles las personas, las mujeres, y ellos, como son fuertes, los que pueden resolver los problemas a través del fútbol, del licor o de otras adicciones, entonces creen que no necesitan del apoyo. Por este mito, digamos, en la cultura, que este rol se nos ha asignado a ser los fuertes, ¿verdad? Y fuertes no solo físicamente, sino emocionalmente, porque no nos mostramos frente a los demás, mucho menos ante una mujer, ¿verdad? Que vamos a necesitar el apoyo. Entonces nos relegamos a escondernos, aunque lloremos con la almohada, aunque lloremos a escondidas o aunque lloremos ya bajo el efecto del alcohol, pero hay una situación de eso, de los mitos. Por ejemplo, en mi experiencia como profesional en psicología, a un tiempo tenía que un 20% de hombres en la asistencia psicológica y el 80% mujeres. Ahora casi se iguala 50 y 50, ahora en la actualidad, con la gran diferencia que las mujeres casi siempre son las que se quedan más en los procesos, los hombres no. Los hombres creen que con 1 o 2 sesiones o 3 sesiones van a resolver un problema y dicen, no, ya lo entendí, ya sé qué voy a hacer, pero por los mismos mitos también de sentirse vulnerables ante otro profesional, ante otro hombre o ante otra mujer, no se exponen. Pero sí, ahora hay mucho más hombres, y invitarlos, ¿verdad?, dentro de estas masculinidades positivas, que sí hay hombres que se han dispuesto a expresar, a manifestar, a transformar, a hacer cosas diferentes de lo que la cultura o estos mandatos que la cultura nos ha delegado, ¿verdad? Entonces por eso sigue siendo un mito. Ok, José Manuel, para ir cerrando este espacio de mitos y verdades, la última sería, ¿las personas con discapacidad son asexuales? No, para nada. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees? Muchas veces Ajá. Nuestra sociedad, a las personas con discapacidad nos mencionan que somos asexuales. Sí. Entonces, por eso sería esa última consulta desde la perspectiva de un psicólogo. No, yo creo que no. Somos personas como personas naturales en todos los sentidos. Somos seres biológicos, psicológicos, emocionales. Somos personas integrales. El que tengamos una dificultad, una limitación, una condición no nos hace ser asexuales, nos hace ser también sexuales en términos generales, una sexualidad, porque siempre hay ese mito de creer que la sexualidad solo está centrada en lo genital, ¿verdad? Y entonces desde esa genitalidad se plantea toda una vida sexual, y no es a partir he tenido experiencia de escuchar personas decir que a pesar de una condición física, de la que sea, han podido tener una relación satisfactoria en su vida. Entonces, pero si lo limita solo a lo genital, entonces hay una atrofia ahí mental, ¿verdad? Una atrofia emocional, claro, para vivir una sexualidad más integral, más erótica también, porque eso
hay que estudiarlo y hay que vivirlo también para poderlo soltar de esa manera, soltar esos mitos sobre todo, ¿verdad? Es que, Gustavo, felicidades por esa pregunta y me parece súper valiosa para todos y todas, porque los hombres, aun cuando no tengan una limitación de esa, tienen limitaciones para vivir una sexualidad más integral, como lo decía anteriormente. Aunque no tenga esa condición física, hay otras limitaciones que no les permite vivir una sexualidad más integral. Bueno, José Manuel, la verdad ha sido muy gratificante escucharte desde la psicología, desde tu experiencia también, y les agradecemos a todas las personas que han visto este podcast y esperamos que sigan continuando. Muchas gracias, Gustavo, y este podcast también para poder difundir todo el trabajo y la importancia de masculinidades y el trabajo que se hace desde acá también. Muchas gracias. Gracias. Esto es Voces Valiosas.